Muy buenas noches, un gusto de poder estar aquí nuevamente con ustedes cerrando nuestro miércoles 16 de febrero, día de victorias. No pueden existir victorias si no hay luchas y muchas veces no puede haber victorias si no hay algunos golpes, algunos sinsabores, algunas aflicciones, quizás heridas, quizás lágrimas. Pero estamos puestos para vencer, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es que eso es el todo que nos impele, que nos impulsa, que nos proyecta, que nos tiene andando, volando en el Espíritu. Escuchamos los saludos de Luis Monsalvo, de la familia Gutiérrez Méndez, de la Tebaida, de Carolay Coronado y de Viviana Cristancho. Al final del programa escucharemos los saludos de Hernán Darío Campo, Ciro Rangel, Luz Dari Gutiérrez y Dora Parra. Sumándose a toda esa cantidad innumerable de personas que aparecen de un lado, de otro, rostros de personas que habíamos escuchado, leído, hemos recibido testimonio. Muchas de esas personas son, como dice la Escritura, varones de renombre, independientemente de que sean señoritas, damas, niñas. Cuando está hablando de varón, no está hablando de sexualidad, no es la batalla de los sexos, es un concepto de, a ver, también habla de Jehová es varón de guerra, pero no se refiere a que se diferencie por genitalidad, no, sino su, las características que las puede expresar el género, pero que no son exclusivamente de género, sino que tiene, por ejemplo, semilla. Y entonces, pues, puede engendrar hijos. Entonces, un varón fisiológico tiene semilla, puede engendrar hijos. Pero una mujer que tiene a Cristo en su corazón, una mujer fisiológicamente hablando, una dama, puede engendrar hijos porque el varón está en ella. Tiene semilla de vida para engendrar hijos espirituales. Esto es lo que les rompe la cabeza a los religiosos y a los literalistas, porque no han podido entender que pues hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Es que hay que leer 1 Corintios capítulo 15. Cuando estamos viviendo vida nueva, pues entendemos que hay una experiencia diferente. Pero bueno, ahorita no vamos a estar hablando de esas cosas, sino que dijimos sencillamente que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese aquel tiene nombre, nos lo discute, nos dice así no se dice, así no se pronuncia en hebreo. No estamos en clase de gramática, nosotros podemos estudiar el hebreo y tener una titulación académica, teológica, pero no importa. Esto no se trata del purismo y el perfeccionismo de cómo se pronuncia. Es en qué espíritu estás tú cuando invocas el nombre. Si no es la precisión fonética, porque una buena lora, una buena guacamaya bien entrenada, te puede pronunciar
Yeshua, el Mashiach de Israel. Te lo puede decir una lora, pero no tiene el espíritu. No tiene el espíritu. Porque el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo, como está escrito. Y si eso no ha sucedido, pues no importa lo que pronuncie. Pero si eso ha sucedido, pues no importa cómo lo pronuncie. Por supuesto que no, porque no estamos ante la prueba de Shibolet para ser liberado de la muerte por nuestros mismos hermanos. Sí, esto no es el conflicto de los efraimitas. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí estamos considerando, reflexionando, andando, cómo es que estamos en este momento, después de qué tipo de luchas tuviste hoy. Como te diría tu madre al llegar a la casa. ¿Cómo le fue a mi hijito? ¿Cómo le fue a mi hijita? Esas palabras cariñosas que si las oímos muchas veces y perdimos por un momento la perspectiva del amor con que las dice y se te volvieron rutina, así como hablábamos de que sería espantoso tener unas vacaciones eternas, sería como un castigo. Claro. Entonces, tu madre te dice al llegar a la casa, mijita, ¿cómo le fue? ¿Qué tal su día, mijito? Es, es algo que es como un pasar revista el amor. Eso es todo. Eso es todo. No está pidiendo cuentas. Tienes que, tienes que entender el espíritu. Es amor lo que hay ahí. ¿Ves? Entonces, si tienes la oportunidad, si todavía tienes una madre que te dice eso, siéntate ahí al lado de ella o a los pies de ella. Y no importa cuántos detalles le des del día, realmente eso no es lo importante es que le diga, mamita, bien, bien, así haya luchas y haya dificultades, bien, porque tú existes. Desde que exista el vínculo del amor, pues ya nada nos podrá separar, porque es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la palabra. Entonces, dile a tu madre, me va bien, todos los días me ha ido bien, me está yendo bien y me irá bien, porque estamos unidos por el amor. Eso es lo importante. No que llegaste tarde al trabajo, que el bus se demoró en pasar, que llovió y te salpicó barro un vehículo que pasó, que te mordió un perro. Esas son anécdotas de la vida, eso no afectan para nada cuando tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque nos hizo sentar en los lugares celestiales para que podamos contemplar desde una condición y una perspectiva espiritual nuestro día a día. Y entonces ya las cosas cambian, ya las cosas cambian. Entonces, vamos
a mirar mm, esta, el balance que hacíamos esta mañana cuando cerrábamos esa trilogía de la muerte. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿quién eh, es el vencedor aquí? ¿Sí? O sea, la muerte podría vencerte o tú podrías vencer la muerte. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tienes que conocer y tenemos que, por eso vimos ese revelando el misterio de la muerte, de, lo trabajamos el 5 de febrero. Dice, pero ¿por qué, hermanos, insiste en hablarnos de la muerte? ¿Por qué no nos habla de la vida? Es que estoy hablando de la vida. Para que puedas tener vida y vida en abundancia, tienes que tener una posición victoriosa sobre la muerte. ¿Sí? Mira, vamos a mirar, por ejemplo, el texto que nos dice Hebreos capítulo 2, que lo hemos citado en estos días, que el Señor participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, óyeme, aquí estás tú, involucrado, el Señor destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué? Para librar a todos, mira a ver si tú estás ahí incluido en esa palabra, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, fueron extorsionados, fueron chantajeados. Estos hijos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo y para poder librar a todos quienes, a todos los hijos que tenían temor de morir y por causa del temor a la muerte se doblaron sus rodillas ante lo que fuera necesario. Siempre todo por temor a morir. ¿Ves? E inclusive se abstuvieron de cosas. Porque, ay, no, pues qué susto. Bueno, entonces, entonces toda la vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Temor es miedo. Son lo que hemos denominado fobias en el griego. La muerte es tánatos, o sea, una tanatofobia. Entonces, uy, no, miedo a los muertos. Entonces, los relatos era que en el cementerio abandonado a las 12 de la noche se abría un sepulcro y salía una mano, se oía una voz que aullaba. ¡Oh! Entonces los cuentos de terror eran con los muertos, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el imperio de la muerte y esos eran mm, los pasabocas con que se alimentaban a los niños y esas tertulias de campo con las historias de apariciones, de muertos, fantasmas, de personas fallecidas, etcétera, siempre asustando con la muerte. Pero pues claro, por un lado, la predicación en la iglesia. No, la persona, digamos, se murió la tía Gertrudis. Entonces, en primer lugar, la tía Gertrudis, cuando está viva, no estoy hablando de la tía literal que tenemos en los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de la imaginaria de todos. Cuando está vivo una persona, pues tiene esa Gertrudis, no, esa vieja es más tacaña, no, esa vieja es más chismosa, no, es que esa vieja sí es, no, 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 es una roba maridos, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que se dice, se ha dicho o se dirá
de las mujeres por parte de los hombres o por parte de otras mujeres. O viceversa, vamos, no es la tía Gertrudis, vamos a suponer que es Ramoncito. Entonces, no, ese Ramón es una porquería de tipo, no, es mal amigo, no, ese es mala paga, no, ese hombre sí es un vagabundo, no, yo no sé, es buena gente, pero no, no le vaya a prestar plata si no la quiere perder. Y así, mientras Ramón está vivo, se murió Ramón. No, pues el hombre en el fondo era, tenía sus virtudes y empiezan a aparecer las virtudes porque no hay muerto malo, claro. Y o la tía Gertrudis, no, pues ella realmente fue una mujer muy sufrida, muy abnegada, y empiezan a aparecer las cosas, ¿sí? ¿Sí es así? Claro que sí es así. Bueno, yo gusto mucho de dar los testimonios, los que estamos dando y los que vamos a dar, no, no solo de domingos de milagros, sino todos los testimonios de bendiciones, de prosperidades, de personas. Por ejemplo, tuvimos muchísimos programas de personas que se presentaron su testimonio de vida, cómo han pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. A mí me gustan mucho los testimonios en carne de personas que conocemos, que están en medio de nosotros o que han estado, que estuvieron, así hayan partido en medio de nosotros, más que las de los personajes bíblicos. Sí, las narramos y las predicamos y las enseñamos y las estudiamos, pero qué maravilla que estén entre nosotros las operaciones de Dios, los portentos, los milagros, los prodigios, las intervenciones de Dios en las vidas de sus santos y que podamos escuchar de viva voz, esto era mi caso y Dios intervino y pasó esto y esto y esto. Es algo extraordinario, es algo maravilloso. Bien, siempre quiero encontrar esos testimonios, presentarlos, porque me, me recuerdan ese hoy, que el Espíritu de Dios está presente hoy, no es una cosa histórica, no es una cosa bíblica, no, no. Había una materia en las escuelas, en los colegios, cuando yo era niño, que se llamaba Historia Sagrada. Y entonces le relataban a uno de Adán y Eva, de el diluvio y el arca de Noé y los animalitos, y Abraham viejito, y Sansón haciendo por allá sus proezas, y bueno, una serie de personajes ahí sacados, y o sea, cuentos, cuentos fabulosos sacados de la Biblia. Y ese era el mensaje que queda en la mente y en el corazón, que es eso, en el mejor de los casos, como su nombre lo indica, es historia, o sea, algo que ya pasó, algo que ya pasó. ¿Y cómo nos terminaban de relatar eso? Con Jesús, las historias de Jesús, y Jesús le dio de comer a 5,000, y Jesús caminó sobre las aguas, y Jesús esto, y Jesús eso. Historia, historia quiere decir eso ya pasó, pero no necesitamos clases de historia, necesitamos testigos vivientes que puedan decir mirándonos a los ojos, yo sé que mi Redentor vive. Eso, ser testigos de la resurrección. Nos preguntan que por qué no estamos participando de la celebración de la Santa Cena como tantas personas lo hacen de manera tan bonita y tan piadosa, que así lo es.
Porque la escritura misma dice que cuantas veces participemos de los elementos del pan y el vino, ustedes lo miran en sus Biblias, la muerte del Señor anunciáis. ¿Sí? Entonces, la muerte del Señor anunciáis. No vamos a evadir ningún aspecto del relato, pero lo que yo tengo que anunciar, la buena nueva, es la victoria sobre la muerte por la resurrección de entre los muertos, porque es que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Él no fue declarado Hijo de Dios por la muerte, porque por la muerte mucha gente ha muerto y mucha gente morirá amando a Dios o poniendo su vida por los hermanos. Esteban muere de esa manera según el relato de Hechos de los Apóstoles. Entonces, Felipe también es un mártir. Y muchos, pero el punto no es la muerte, el punto es la victoria sobre la muerte. Por eso es que estamos trabajando esto. Ay, hermano, ¿por qué nos habla de muertos y muertos? Ya nos tiene asustados. No, para eso estaban las abuelas, para seguir sembrando historias de muerte. O las bisabuelas, si quieren llevarlo más lejos. Ustedes recuerdan esas charlas alrededor de la estufa de leña, en las cocinas del campo. Ahí, ¿de qué se hablaba? No se hablaba de la victoria sobre la muerte, no, se hablaba de la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, los muertos, los muertos, los muertos, la muerte. O sea, era un caldo de cultivo de la tanatología, pero de la tanatofobia. Se estudiaba toda la historia de la muerte para sembrar terror, terror. Y entonces, claro, esos son los contextos. Pero dice que el Señor, y ese es el relato que quería insistirte, para librar a todos los hijos que Dios le dio, para librar a todos los hijos que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Sujetos a servir a lo que sea, al pecado, a lo que sea, por temor a la muerte. Libre del temor a la muerte, entonces ya la muerte sin aguijón es un león sin dientes. Eso no importa, ya te puedes morir tranquilo. Como dijo Bolívar, bajaré tranquilo al sepulcro. Cuando estas cosas se hayan cumplido en mis hermanos, como es una experiencia en mi corazón. ¿Sí? El morir es ganancia. Y ya, ese es el balance de por qué trabajamos esa trilogía de la muerte. ¿Sí? Para que tú has visto, y con esto terminamos, esas películas, has leído esas novelas en donde el héroe llega y saca a los prisioneros de guerra que estaban en un campo de concentración, en una cárcel. Bueno, pues ese es el relato. Nuestro héroe es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Puedes decirlo así en buen español. Y eso no es una abominación desoladora. No, no, no. Ese Jesús abre las puertas de la prisión para que todos los hijos, donde podríamos estar tú y yo y todos los que estamos conectados a esta hora y los que hemos estado escuchando
este mensaje de liberación del gran aguijón, del gran adversario, entonces se nos abren las puertas para liberar a todos los que éramos prisioneros del miedo. Y por esa causa estábamos ahí sujetos a servidumbre, a lo que nos dijeran en esos calabozos de miseria. Pero ya no más. Esto es una verdadera revolución espiritual y estamos afuera de las prisiones del miedo. Y si no hay ese chantaje sobre nosotros, pues somos libres. Con esto estamos concluyendo. Estamos en línea para despedirnos en esta noche y vamos a desarrollar esta línea. Es una promesa y es un compromiso con todos ustedes, mis hermanos. Ya conocen la verdad, ejérzanla. La verdad los hace libres del, del temor, del miedo, del terror, del pavor, del pánico, de todo lo negativo que te angustiaba, que te estresaba, que te afanaba, que te afligía, que te hacía temblar. Bueno, entonces, mis amados, una feliz noche, descansen, hagan algo bonito que no hayan hecho en mucho tiempo, una buena obra, hágala antes de que termine el día. Cualquier cosa sencilla. Llama por teléfono a tu mamá si está lejos. O dale un beso a tu esposa o a tu esposo. O algo que no acostumbres a hacer, pero que sea bueno. Hazlo hoy antes de que se acabe el día. Algo, no lo sé, pues sé creativo, improvisa. No te voy a dictar 1000 cosas que se podrían hacer. Bueno, mañana nos vemos. Feliz noche.